Jorge Luis Borges, Avatares de la Tortuga. Hay un concepto que es el corruptor y el desatinador de los otros. No hablo del mal cuyo limitado imperio es la ética, hablo del infinito. Yo anhelé compilar alguna vez su móvil historia. La numerosa hidra, monstruo palustre que viene a ser una prefiguración o un emblema de las progresiones geométricas, daría conveniente horror a su pórtico. La coronaría en las sórdidas pesadillas de Kafka y sus capítulos centrales no desconocerían las conjeturas de ese remoto cardenal alemán, Nicolás de Crepes, Nicolás de Cusa, que en la circunferencia vio un polígono de un número infinito de ángulos y dejó escrito que una línea infinita sería una recta, sería un triángulo, sería un círculo y sería una esfera, dedocta. Ignorantía primero, 13. 7 años de aprendizaje metafísico, teológico, matemático, me capacitarían, tal vez, para planear decorosamente ese libro. Inútil agregar que la vida me prohíbe esa esperanza, y aún ese adverbio. A esa ilusoria biografía del infinito pertenecen de alguna manera estas páginas. Su propósito es registrar ciertos avatares de la segunda paradoja de Zenón. Recordemos, ahora, esa paradoja. Aquiles corre 10 veces más ligero que la tortuga y le da una ventaja de 10 metros. Aquiles corre esos 10 metros, la tortuga corre 1. Aquiles corre ese metro, la tortuga corre un decímetro. Aquiles corre ese decímetro, la tortuga corre un centímetro. Aquiles corre ese centímetro, la tortuga un milímetro. Aquiles pies ligeros el milímetro, la tortuga un décimo de milímetro y así infinitamente, sin alcanzarla. Tal es la versión habitual. Wilhelm Capelle, Die Borsokratiker, 1935, Pac. 178, traduce el texto original de Aristóteles. El segundo argumento de Zenón es el llamado Aquiles. Razona que el más lento no será alcanzado por el más veloz, pues el perseguidor tiene que pasar por el sitio que el perseguido acaba de evacuar, de suerte que el más lento siempre le lleva una determinada ventaja. El problema no cambia, como se ve, pero me gustaría conocer el nombre del poeta que lo dotó de un héroe y de una tortuga. A esos competidores mágicos y a la serie 10 más 1 más 1 sobre 10, más 1 sobre 100, más 1 sobre 1000, más 1 sobre 10.000, etc., debe el argumento su difusión. Casi nadie recuerda el que lo antecede, el de la pista, aunque su mecanismo es idéntico. El movimiento es imposible, arguye Zenón, pues el móvil debe atravesar el medio para llegar al fin, y antes el medio del medio, y antes el medio del medio y antes. Un siglo después, el sofista chino Huizhu razonó que un bastón al que cercenan la mitad cada día, es interminable, h. Agiles. Chuang-Tzu, 1889, Pac. 453. Debemos a la pluma de Aristóteles la comunicación y la primera refutación de esos argumentos. Los refuta con una brevedad quizá desdeñosa, pero su recuerdo le inspira el famoso argumento del tercer hombre contra la doctrina platónica. Esa doctrina quiere demostrar que dos individuos que tienen atributos comunes, por ejemplo dos hombres, son meras apariencias temporales de un arquetipo eterno. Aristóteles interroga si los muchos hombres y el hombre, los individuos temporales y el arquetipo, tienen atributos comunes. Es notorio que sí, tienen los atributos generales de la humanidad. En ese caso, afirma Aristóteles, habrá que postular otro arquetipo que los abarque a todos y después un cuarto. Patricio de Azcárate, en una nota de su traducción de la metafísica, atribuye a un discípulo de Aristóteles esta presentación. Si lo que se afirma de muchas cosas a la vez es un ser aparte, distinto de las cosas de que se afirma, y esto es lo que pretenden los platonianos, es preciso que haya un tercer hombre. Es una denominación que se aplica a los individuos y a la idea. Hay, pues, un tercer hombre distinto de los hombres particulares y de la idea. Hay al mismo tiempo un cuarto que estará en la misma relación con este y con j idea de los hombres particulares. Después un quinto y así hasta el infinito. Postulamos dos individuos, A y B, que integran el género C. Tendremos entonces A más B igual a C. Pero también, según Aristóteles, A más B más C es igual a D.
A más B más C más D es igual a E. A más B más C más D más E es igual a F. En rigor no se requieren dos individuos. Bastan el individuo y el género para determinar el tercer hombre que denuncia Aristóteles. Zenón de Elea recurre a la infinita regresión contra el movimiento y el número. Su refutador, contra las formas universales. En el Parménides, cuyo carácter zenoniano es irrecusable, Platón discurre un argumento muy parecido para demostrar que el uno es realmente muchos. Si el uno existe, participa del ser. Por consiguiente, hay dos partes en él, que son el ser y el uno, pero cada una de esas partes es una y es, de modo que encierra otras dos, que encierran también otras dos, infinitamente. Russell, Introduction to Mathematical Philosophy, 1919, pp. 138, sustituye a la progresión geométrica de Platón una progresión aritmética. Si el uno existe, el uno participa del ser. Pero como son diferentes el ser y el uno, existe el 2. Pero como son diferentes el ser y el 2, existe el 3, etc. Li Wanzhou, Walei. Tres formas de pensamiento en la antigua China, pp. 25, recurre al mismo interminable regresus contra los monistas que declaraban que las 10.000 cosas, el universo, son una sola. Por lo pronto, arguye, la unidad cósmica y la declaración de esa unidad ya son dos cosas. Esas dos y la declaración de su dualidad ya son tres. Esas tres y la declaración de su infinidad ya son cuatro. Russell opina que la vaguedad del término ser basta para invalidar el razonamiento. Agrega que los números no existen, que son meras ficciones lógicas. El próximo avatar de Zenón que mis desordenadas notas registran es Agripa, el escéptico. Este niega que algo pueda probarse, pues toda prueba requiere una prueba anterior. Hipotiposes, primero, 166. Sexto empírico arguye parejamente que las definiciones son vanas, pues habría que definir cada una de las voces que se usan y, luego, definir la definición. Hipotiposes, segundo, 207. 1600 años después, Byron, en la dedicatoria de Don Juan, escribirá de Coleridge. Ojalá hubiera explicado su explicación. Hasta aquí, el regresus in infinitum ha servido para negar. Santo Tomás de Aquino recurre a él, Suma Teológica, 1, 2, 3, para afirmar que hay Dios. Advierte que no hay cosa en el universo que no tenga una causa eficiente y que esa causa, claro está, es el efecto de otra causa anterior. El mundo es un interminable encadenamiento de causas y cada causa es un efecto. Cada estado proviene del anterior y determina el subsiguiente, pero la serie general pudo no haber sido, pues los términos que la forman son condicionales, es decir, aleatorios. Sin embargo, el mundo es. De ellos podemos inferir una no contingente causa primera que será la divinidad. Tal es la prueba cosmológica. La prefiguran Aristóteles y Platón. Leibniz la redescubre. Un eco de esa prueba, ahora muerta, retumba en el primer verso del Paradiso. La gloria de Colbice tutto move. Hermann Lotze apela al regresus para no comprender que una alteración del objeto A pueda producir una alteración del objeto B. Razona que si A y B son independientes, postular un influjo de A sobre B es postular un tercer elemento. C, un elemento que para operar sobre B, requerirá un cuarto elemento D, que no podrá operar sin E, que no podrá operar sin F. Para eludir esa multiplicación de quimeras, resuelve que en el mundo hay un solo objeto, una infinita y absoluta sustancia equiparable al Dios de Spinoza. Las causas transitivas se reducen a causas inmanentes, los hechos, a manifestaciones o modos de la sustancia cósmica. Sigo la exposición de James, Un universo pluralístico, 1909, Pax. 55, 60. Compare Sequencer. Fechner und Lotze, 1924, páginas 166, 171. Análogo, pero todavía más alarmante, es el caso de F. H. Bradley. Este razonador, Apariencia y Realidad, 1897, páginas 19, 34, no se limita a combatir la relación causal, niega todas las relaciones. Pregunta si una relación está relacionada con sus términos.
Le responden que sí e infiere que ello es admitir la existencia de otras dos relaciones, y luego de otras dos. En el axioma la parte es menor que el todo no percibe dos términos y la relación menor que percibe tres parte menor que todo, cuya vinculación implica otras dos relaciones, y así hasta lo infinito. En el juicio Juan es mortal, percibe tres conceptos inconjugables, el tercero es la cópula, que no acabaremos de unir. Transforma todos los conceptos en objetos incomunicados, durísimos. Refutarlo es contaminarse de irrealidad. Lot se interpone los abismos periódicos de Zenón entre la causa y el efecto. Bradley, entre el sujeto y el predicado, cuando no entre el sujeto y los atributos. Lewis Carroll, Mente, volumen 4, página 278, entre la segunda premisa del silogismo y la conclusión. Refiere un diálogo sin fin, cuyos interlocutores son Aquiles y la tortuga. Alcanzado ya el término de su interminable carrera, los dos atletas conversan apaciblemente de geometría. Estudian este claro razonamiento. A. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. B. Los dos lados de este triángulo son iguales a Mn. Z. Los dos lados de este triángulo son iguales entre sí. La tortuga acepta las premisas A y B, pero niega que justifiquen la conclusión. Logra que Aquiles interpole una proposición hipotética. A. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. B. Los dos lados de este triángulo son iguales a Mn. C. Si A y B son válidas, Z es válida. Z. Los dos lados de este triángulo son iguales entre sí. Hecha esa breve aclaración, la tortuga acepta la validez de A, B y C, pero no de Z. Aquiles, indignado, interpola. D. Si A, B y C son válidas, Z es válida. Carroll observa que la paradoja del griego comporta una infinita serie de distancias que disminuyen y que en la propuesta por él crecen las distancias. Un ejemplo final, quizá el más elegante de todos, pero también el que menos difiere de Zenón. William James, Algunos problemas de filosofía, 1911, pac. 182, niega que puedan transcurrir 14 minutos, porque antes es obligatorio que hayan pasado 7, y antes de 7, 3 minutos y medio, y antes de 3 y medio, 1 minuto y 3 cuartos, y así hasta el fin, hasta el invisible fin, por tenues laberintos de tiempo. Descartes, Hobbes, Leibniz, Milly, Renouvier, Georg Cantor, Gomperz, Roussel y Bergson han formulado explicaciones, no siempre inexplicables y vanas, de la paradoja de la tortuga. Yo he registrado algunas. Abundan asimismo, como ha verificado el lector, sus aplicaciones. Las históricas no la agotan. El vertiginoso regresus in infinitum es acaso aplicable a todos los temas. A la estética. Tal verso nos conmueve por tal motivo por tal otro motivo. Al problema del conocimiento. Conocer es reconocer, pero es preciso haber conocido para reconocer, pero conocer es reconocer. ¿Cómo juzgar esa dialéctica? ¿Es un legítimo instrumento de indagación o apenas una mala costumbre? Es aventurado pensar que una coordinación de palabras, otra cosa no son las filosofías, pueda parecerse mucho al universo. También es aventurado pensar que de esas coordinaciones ilustres, alguna, siquiera de modo infinitesimal, no se parezca un poco más que otras. He examinado las que gozan de cierto crédito. Me atrevo a asegurar que solo en la que formuló Schopenhauer he reconocido algún rasgo del universo. Según esa doctrina, el mundo es una fábrica de la voluntad. El arte, siempre, requiere irrealidades visibles. Básteme citar una. La dicción metafórica o numerosa o cuidadosamente casual de los interlocutores de un drama. Admitamos lo que todos los idealistas admiten, el carácter alucinatorio del mundo. Hagamos lo que ningún idealista ha hecho. Busquemos irrealidades que confirmen ese carácter. Las hallaremos, creo, en las antinomias de Kant y en la dialéctica de Zenón. El mayor hechicero, escribe memorablemente Novalis, sería así que se hechizara hasta el punto de tomar sus propias fantasmagorías por apariciones autónomas. No sería ese nuestro caso. Yo conjeturo que así es. Nosotros, la indivisa divinidad que opera en nosotros, hemos soñado el mundo.
Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicó en el espacio y firme en el tiempo. Pero hemos consentido en su arquitectura, tenues y eternos intersticios de sinrazón, para saber que es falso.